amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenos días, estamos conectados ya en 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia, también Cachi, Imbabura nos escuchan en tu radio 95.9, un abrazo súper fuerte a toda la gente linda que nos escucha a nivel nacional y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Radio Pichincha Multimedia es nuestra cuenta de YouTube, ahí nos encuentra y es donde puede vernos también en imagen para que nos conozca, para que nos identifiquemos luego cuando nos veamos de pronto por la calle. Y también estamos en Facebook y en nuestra cuenta de X. Estamos empezando nuestro programa de esta mañana, varios temas que abordaremos el día de hoy. 9 de la mañana con 17 minutos, amigos, amigas. Bueno, estamos acá en su programa de las Warmis, siempre pendientes de lo que tienen que contarnos. El día de ayer me enviaron una información preocupante en torno al desayuno escolar, esto sobre todo en la costa ecuatoriana. No lo quiero compartir todavía, quisiera que si ustedes pues tienen experiencias con el desayuno escolar, me la cuenten, y para eso tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp, que quisiera que lo tomen en cuenta, queridos amigos y amigas, para que nos puedan enviar sus mensajes. Este número teléfono es el 099-611-7795, 099-611-7795, 099-611-7795. Ese es el número de teléfono que pues tenemos nosotros disponible para que ustedes nos puedan contar un poquito cómo ha sido su experiencia con el tema del desayuno escolar. Les decía, ayer nos llegaron unos videos realmente preocupantes, una experiencia que han tenido los chicos de esto en la ciudad de Guayaquil, y pues queremos contrastar y queremos buscar también más historias con respecto a la experiencia. Los niños consumen el desayuno escolar, ¿qué les parece los sabores? ¿Cómo es, cómo se reparte también? Quisiéramos que nos puedan contar sus experiencias, queridos amigos y amigas. Mientras tanto, bueno, quiero también compartirles esta nota de nuestra compañera Evelyn Caiza, en la que nos cuenta la experiencia de las educadoras del Centro Infantil Comititos, ubicado en Colinas del Norte, que están denunciando que el MIES y la fundación que tiene convenio con el MIES les adeuda más de 6 meses de sueldo. Aseguran que ya no tienen ni para los pasajes y se ha trasladado pues este reclamo a la cartera de Estado, pero hasta el cierre de este reporte no se ha tenido ninguna respuesta. Así es que aquí está la nota con las educadoras. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión nosotros nos hemos trasladado al barrio Colinas del Norte, específicamente a las afueras del Centro Infantil Comititos, en donde el grito que se registra es pago a las educadoras. Acá se han reunido no solo las maestras, sino también los padres de familia. Ellos denuncian que el MIES les adeuda 6 meses de sueldo y que de esta manera no pueden continuar atendiendo a los pequeños, pero ese no es el único inconveniente. También denuncian que desde 2021 les adeudan de todo el año, de 2022 les adeudan 3 meses y en este 2024 les adeudan ya 6 meses. Ellos han hecho un llamado a la autoridad para que por favor contribuya con su salario y pues ellas puedan no solo seguir atendiendo a los pequeños niños, sino también pues realizando los gastos diarios de alimentación, de transporte y pues los gastos que tienen. Vamos a conversar a continuación con las maestras para ver qué nos comentan. Alexandra, muy buenas, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito, ya son no solo los 6 meses de este año, sino también de 2021 y de 2022. Así es, nos están adeudando 2021, un año completo que no sabemos qué pasa con la partida presupuestaria. De ahí el 2022 nos quedaron debiendo 3 meses y ahora ya están adeudándonos 6 meses. Entonces para nosotros es bastante y necesitamos. Saben que nuestro servicio es muchísimo, lo que ayudamos con nuestros pequeños lo hacemos con mucho cariño, pero también atrás de nosotros hay familia y necesitamos nuestros sueldos. Este proceso ya viene arrastrándose de años, entonces sí queremos que haya un cambio, que nos cancelen mensualmente, porque todo mundo gana mensualmente, nosotros no podemos esperar demasiado tiempo. Cabe recalcar que acá están 32 pequeños. ¿Cuántas maestras son? Aquí están 36 niños, la cobertura es de 36 y hay 4 maestras, las que trabajamos con 9 niños cada una. Entonces sí necesitamos que por favor nos cancelen. Y todas las maestras están impagas. ¿Ustedes han hecho ya algún acercamiento con la autoridad? Nosotros personalmente desde Radio Pichincha hemos enviado correos al MIES para que nos den una respuesta. Hemos trasladado el reclamo de las educadoras, pero una de las respuestas constantes del MIES suele ser que ya van a revisar. Nosotros estaremos pendientes por esa parte, pero ustedes también se han comunicado, ¿han tenido algún acercamiento con alguna autoridad?
La verdad no, el MIES siempre nos dice que ya han cancelado a financiero y de financiero vuelta que hay algún documento mal o algo o que hay que esperar, pero o sea 6 meses es demasiado para esperar para una revisión de carpeta. Entonces no, lamentablemente siempre estamos solas porque igual las fundaciones las contrata el MIES y a veces no hacen la contratación correcta. Entonces las fundaciones también se prestan para esto, no quieren estar atrás del proceso de los pagos, se deslindan. Entonces es bien complicado el tema de nosotros. Sí nos gustaría que reflexionen y vean sobre nuestras necesidades y que puedan hacer algo mejor, mejorar el sistema, porque esto se viene dando años tras años y en vez de mejorar, ha empeorado, la verdad. ¿Cómo están un poquito sobrellevando estos 6 meses ustedes sin sueldo? Me imagino que como todos hay que pagar luz, agua, arriendo, alimentación. Eso es lo que no entienden. Lamentablemente a veces lo que nos dicen, ¿sabe qué? Si no le gusta, puede buscar otro trabajo. Entonces parece que no es así, que nosotras también necesitamos que nos escuchen, que nos entiendan, que si no, todas somos aquí profesionales y nosotros hacemos nuestro trabajo en el fin de recibir nuestro sueldo y no. Lamentablemente no hay respuesta de nadie, simplemente estamos abandonadas. Los padres de familia son los que nos ayudan y con ellos, o sea, tratan de ver de la manera de apoyarnos porque no contamos ya ni para los pasajes. Así es, y precisamente los papitos, las mamitas se han dado cita también acá para apoyar a las educadoras en el plantón. Vamos a conversar también con ellos. Mi señora, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cuál sería el llamado a la autoridad a que pague a las maestras que están cuidando de sus niños? Sería el llamado de que por favor ya pongan atención en cubrirle todo el adeudado también del año anterior y que se les pague todo, se les cancele, porque o sea, nosotros si no tuviéramos el servicio de las profes que nos está cuidando a nuestros hijos con la manera más cariñosa, amable y de todo, entonces sí necesitamos que les cancele porque también tiene su familia y sin ellas nosotros no pudiéramos trabajar, o sea, no pudiéramos dejar a nuestros niños. Entonces sí que cumpla con los pagos, por favor. ¿Usted trabaja? ¿De qué hora a qué hora su pequeño está acá en el Centro Infantil Comititos? Desde las 7:30 hasta las 3:30 de la tarde, o sea, tiempo completo. Más pasa aquí en la guardería que en nuestra casa. Y nosotros sí necesitamos de este servicio y muchísimo, porque sin ellos no pudiéramos trabajar. Así es, sería un servicio con el que ya no podrían contar en caso de que no les cancelen. Y pues bueno, también hubo el problema de la alimentación que recién les restituyeron también a los niños. ¿Cómo pasó esto? La verdad casi estuvimos un año sin alimentación, no había quien se haga cargo de la alimentación, entonces lo prolongaban y así estuvimos un periodo terrible, igual atrasado, los pequeñios súper mal porque aquí ellos se alimentan. O sea, es lo necesario, lo que el gobierno ofrece a los pequeños, pero lamentable no hay esa situación. Recién el mes de septiembre volvimos, casi después de un año de que la verdad los papás tuvieron que enfrentar bastante, porque aquí es donde ellos se alimentan, donde tienen una alimentación muy saludable. Entonces, si no hay del Estado quien se ponga enfrente de esto, lamentablemente no se va a avanzar, porque no se puede así. En el caso específico de este centro infantil, ¿cómo está la alimentación? Ya que bueno, hemos recibido denuncias de que en otras instituciones educativas no es buena e incluso a veces llega dañada. ¿Cómo es en particular la alimentación acá? Bueno, como está recién la alimentación, no hemos tenido problemas de la alimentación. Están entregando bien la alimentación. El problema es cuando ya se demoran a nosotras en cancelarnos y también no cancelan a catering. Ahí es el problema, porque tampoco los proveedores tienen de dónde y ahí comienza a llegar menos proteína, menos las cosas que los pequeños necesitan en su alimentación diaria. Ok, Alexandra. Bueno, muchísimas gracias por la información y pues es lamentable también ver estos escenarios en donde las maestras y las madres de familia tienen que plantarse acá en los exteriores del centro infantil debido a las cantidades que el MIES les adeuda. Reiterar que nosotros también transmitimos este reclamo, enviamos ya solicitud de información al MIES y nos han dicho que van a verificar el caso. Estaremos pendientes de la información que se genere. Mientras tanto es lo que les podemos contar desde el barrio Colinas del Norte. Continúan ustedes con las noticias en estudios.
Gracias, Evelyn. Bueno, este reclamo lastimosamente es recurrente. Tenemos en este caso a la Fundación Nacional Ecuatoriana que no está cumpliendo con su obligación con las trabajadoras, con las educadoras del MIES. Tenemos también a la Fundación Inte Sonrisas, que es una fundación que ofrece servicios odontológicos a cargo de un centro infantil, y las educadoras siguen 7, 8 meses sin su pago. Nos han enviado un mail también que nos dan a conocer que, por ejemplo, en los prestadores de servicio de limpieza van 5 meses y que les engañan cada semana: ya les pagamos y no ocurre nada. ¿Cómo puede vivir la gente así? ¿Cómo puede sostenerse? ¿Cómo puede cubrir sus gastos? Esto significa que recurrirán de pronto al endeudamiento, lo que implica tener que pagar intereses, por ejemplo, que obviamente el Estado no los asume, que estas fundaciones que de pronto algunas le cobrarán puntual al MIES, otras no sabemos, pues el MIES ha omitido darnos respuesta. Llevamos exigiendo esta respuesta desde hace meses, pidiéndolos que nos den una respuesta que no es a nosotros como medio de comunicación, es una respuesta que es para las educadoras, las que están cuidando de los niños y niñas. Hace unos días el gobierno nacional hacía un gran meeting casi político para anunciar la reducción de menos de 1 punto en la desnutrición crónica infantil, y lo presentaban como un gran logro, pero esa desnutrición crónica infantil no disminuye si los niños no tienen los alimentos completos, si no tienen el cuidado de las educadoras del MIES, pero no puede ser a costa de ellas, a costa de sus derechos, que se ofrezca este servicio también, que es indispensable para que se pueda trabajar, para que las madres puedan ir a ofrecer servicios en empresas y demás. Por favor, pensemos muchísimo en lo que está pasando con los proveedores del Estado, sobre todo con las más vulnerables, en este caso las mujeres que también tienen familias, que también deben atender a sus niños y niñas. 9:28, hacemos una pausa y regresamos con un tema igual de complejo que tiene que ver con la salud de pacientes, de personas que tienen enfermedades catastróficas. Regresamos con eso y más enseguida. De regreso 9:29, vamos a saludar con Daniel de la Vega, abogado de la Fundación PIDA, y Fernando Moncayo, también abogado de esta fundación que trabaja con pacientes con inmunodeficiencias primarias del Ecuador. Ellos vienen a contarnos sobre cómo han tenido que pasar pues unas peripecias legales por el tema de un registro sanitario que se ha demostrado que se ha entregado de forma irregular. Pero primero quisiera que me cuenten, buenos días Daniel, qué gusto tenerte por acá. Fernando también, buenos muchísimas días, gracias. Sofía, ¿cómo estás? Primero quisiera que me cuenten un poquito sobre los pacientes y estas inmunodeficiencias primarias que están presentes en el Ecuador. Perfecto, bueno, a ver, las inmunodeficiencias primarias no son otra cosa que una depresión o un mal funcionamiento del sistema inmune que tenemos todas las personas. A veces esto se presenta de manera congénita, estas son las famosas inmunodeficiencias. También tenemos enfermedades autoinmunes como el Guillain-Barré, por ejemplo, que afectan. Y asimismo también hay tratamientos que se comparten que son para personas que de repente están atravesando momentos delicados de su salud, como tratamientos oncológicos, trasplantes, donde la inmunoglobulina, que es el medicamento para este tipo de inmunodeficiencias, es el sustituto y la única medicina que les puede dar calidad de vida. Y acá en el Ecuador, ¿cuántos pacientes tenemos que han sido diagnosticados con estas inmunodeficiencias? Ya, la fundación tiene un catastro de alrededor de 120 pacientes a nivel nacional. Esto se debe también a la dificultad del diagnóstico, porque normalmente, según las métricas que se han obtenido internacionalmente, deberíamos tener alrededor de unos 6,000 pacientes a nivel nacional, pero el diagnóstico es muy complicado, se confunde con otras cosas y a veces sin los estudios y los análisis que lastimosamente no hay aquí en el sector público, en el servicio público de salud, es muy difícil llegar a un diagnóstico adecuado. Y cuando tenemos ya estas personas, tú dices, necesitan ciertos medicamentos específicos para tener calidad de vida. ¿Estos medicamentos los ofrece el Estado? Ya, justamente esa es la génesis de todo este problema, ¿no? Como te decía y te comentaba hace un momento, el medicamento adecuado es un medicamento denominado inmunoglobulina. Es un compuesto muy especial porque no es un medicamento químico, es un medicamento que se obtiene de origen biológico, específicamente de la sangre humana. Esta hace que sea un medicamento con una mayor delicadeza y contingentes y tenga también asimismo mayores estándares internacionales para su aprobación.
¿Qué sucede? En enero del 2023 nace la alerta de un nuevo registro sanitario de una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina, para hablarlo en términos en que todos lo podamos entender, normalmente cuando un laboratorio hace un estudio para aprobar un medicamento, invierte mucho dinero. Consecuentemente, lo que primero quieren hacer es venderlo en los lugares donde tenga la capacidad de haber más distribución por número de pacientes. Llega un medicamento que acá, con la primera alerta, es que no tenía ninguno de las certificaciones de las agencias de alta relevancia sanitaria internacional, que son FDA en los Estados Unidos, EMA, así como la agencia de Japón o Corea del Sur. ¿Por qué esto es relevante? Porque nuestra agencia es una agencia de tercer nivel. Quiere decir que en nuestra agencia, el mayor nivel es cuarto, no podemos conducir estudios o de alguna manera monitorear estos estudios. Acá nos pasan salsa de tomate con plomo, más o menos. Más o menos así. Entonces, esta incapacidad, que es una cuestión parte de las capacidades administrativas y ya reales de la agencia, hace que para nosotros normalmente las mayores certificaciones sean tomar referencias de estas agencias de alta relevancia sanitaria. Entonces, no tenía en principio estas certificaciones internacionales. Entonces, ¿cómo llega a obtener el registro sanitario acá en Ecuador? Claro, a ver, esa es como la primera alerta, ¿no es cierto? Dentro de las labores de farmacovigilancia de la Fundación, justamente identifican que no cuenta con esta validación de estas altas agencias, ¿no es cierto?, de vigilancia, y eso es lo que le impulsa justamente a la Fundación a proponer en primera instancia una acción constitucional de medida cautelar, ¿no es cierto? Eso se sustanció aquí en el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, ¿no es cierto? Y la motivación de esta demanda justamente era exigir a la ARSA principalmente que acredite si es que este medicamento o el dossier de este medicamento cumplía con todos los requisitos para haber obtenido el registro sanitario. Una vez que se sustancia este proceso constitucional, tanto la ARSA como incluso la Casa Comercial no logran acreditar esto, ¿no es cierto? En primera instancia ellos posicionan el argumento de que es información confidencial. Entonces la ARSA decía, sí cumplió, pero nosotros no le podemos acreditar aquello porque esta es información reservada, es información confidencial. ¿No? O sea, tampoco asumen su responsabilidad. Exactamente, entonces ese era en primera instancia el discurso que tenía la ARSA, pero al final del día el tribunal pasa por alto ese argumento, no logran acreditar ni dar certezas de que el medicamento cumple con todos los requisitos para haber obtenido el registro sanitario, y en ese contexto el tribunal otorga la medida cautelar. ¿En qué consistía la medida cautelar? En suspender el registro sanitario, ya a efectos de que justamente no se pueda liberar el producto, ¿no es cierto?, que en ese entonces estaba en lotes, que todavía no había sido liberado, que no había sido incluso dispuesto, ¿no?, para a las personas. Exactamente, suministrar a los pacientes. Ya. Entonces, ese es el primer hito, ¿no es cierto? Eso es lo que se consigue acá en el marco de estas medidas cautelares. Antes de que se lo use este medicamento, ustedes ya hacen esta alerta y logran que se detenga la distribución. Exactamente, eso fue el primer aviso y eso es lo que se consigue en el ámbito judicial. Ya, eso no pensaría que es suficiente, ¿no? Si es que no está acreditado el medicamento, ya buscamos el que sí está acreditado. Se entendería que en un estado medianamente civilizatorio esa sería la respuesta, ¿no es cierto?, contundente a una situación tan grave como esta, pero el tema no quedó ahí, ¿de acuerdo? Sino que luego vienen las argucias legales, ¿no es cierto? Y esto es bastante preocupante porque comienzan a impulsarse procesos constitucionales desde la Unidad Judicial Penal de Quevedo. Sí, esto quiero hacer bastante énfasis porque esta es una unidad judicial penal bastante cuestionada, incluso que ya tiene unos nefastos precedentes, incluso a nivel del crimen organizado, que han realizado habeas corpus y han otorgado garantías jurisdiccionales con bastante cuestionamiento, de forma bastante distorsionada. Entonces ahí empieza el meollo del asunto judicial, en cambio, ¿no es cierto? Supuestamente una paciente desde Quevedo presenta una acción de protección. Sí, lo que quiero también aquí poner entre paréntesis es que las medidas cautelares son de carácter provisional, ¿de acuerdo? En este caso, la suspensión que le otorgó el Tribunal de Garantías Penales tenía como finalidad, ¿no es cierto?, suspender hasta que se logre identificar si es que en efecto se habían cumplido con los requisitos. Entonces se entiende que la medida de suspensión tiene un carácter temporal, provisional. ¿Y a cargo de quién queda verificar los requisitos? Al mismo tribunal tenía tanto la Casa Comercial como la ARSA, y principalmente la ARSA, que era la parte accionada, ¿no es cierto?, la demandada, tenía que
justificar que se habían cumplido con todos estos requisitos. Entonces, fue en esos términos que se quedó la medida de suspensión. Ya, ¿en Quevedo qué disponen? En Quevedo inician una acción de protección supuestamente con la finalidad de dejar definitiva esta suspensión, ¿sí? Y una paciente que no está registrada en la fundación, que ni siquiera acreditó haber tenido algún tipo de inmunodeficiencia o alguna enfermedad rara o catastrófica, empieza con esta acción de protección, también patrocinada con, y aquí viene lo grave, con la Defensoría del Pueblo, con la Dirección Provincial de los Ríos. Inician esta acción de protección y aquí viene todo una aberración jurídica, porque presentan la acción, ¿de acuerdo? Y dicen, el juez la jueza Freire de Quevedo, de esta unidad, dice, bueno, ¿cuál es la vulneración de los derechos? Entonces, al final del día dicen, no hay ninguna vulneración, porque hay una medida de suspensión vigente, no se ha vulnerado ningún derecho y niega la acción de protección. A propósito de esta negativa de la acción de protección, la jueza, arrogándose de funciones y de forma bastante arbitraria, en su sentencia decide revocar las medidas cautelares, porque dice, como no se ha acreditado ninguna vulneración, como no hay ningún derecho vulnerado, esta acción de protección se niega, y como esta es una acción definitiva, ¿no es cierto?, bajo el criterio absurdo de la jueza, también procede a revocar las medidas cautelares del Tribunal de Garantías Penales de aquí, es decir, una jueza de Quevedo, arrogándose funciones y actuando en contra de norma expresa, porque una acción de protección no puede tener incidencia o repercusión en decisiones o actuaciones de carácter judicial, la jueza revoca un pronunciamiento judicial, que en este caso es del Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito. Y entonces con esto habilitan la distribución del medicamento. Exactamente, entonces ahí viene el primer problema, ¿no es cierto?, que la jueza en su sentencia dispone, ¿no es cierto?, que se rehabilite el registro sanitario y dejar insubsistentes estas medidas cautelares en primera instancia. ¿Cuánto tiempo puede durar tramitar un registro sanitario, de la experiencia que ustedes tienen cuando se trata de un medicamento pues que tiene estas características? Y es muy buena la pregunta. A ver, yo primero quiero posicionar cómo funciona el tema de un registro en general. Los registros en general, pues, propiedad, mercantil y en este caso algo tan delicado como un registro sanitario funciona con requisitos mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Que si son 100 requisitos y yo cumplo 99, no se me otorga. O sea, ese es el tratamiento que recibimos normalmente todas las personas. Un medicamento biológico, por su complejidad de propia voz de la agencia de regulación, hemos entendido que puede durar tranquilamente 2 años la obtención de un registro sanitario. ¿Por qué? Porque hay mucha información que debe ser cotejada, que debe ser verificada, porque los papeles por sí solos no dicen muchas cosas, y sobre todo cuando estamos hablando de seguridad, calidad y eficacia, que es lo que la Agencia de Regulación y Control Sanitario normalmente da sobre medicamentos tan delicados. Recordemos, pacientes de enfermedades catastróficas. Ya, entonces, ¿y en este caso cuánto duró el trámite? A ver, todo el trámite fue expedito, maravilloso, y hay un detalle más, porque no solo fue aprobado el registro sanitario en un tiempo récord, sino que además se le dio una corporativa de medicamentos. Quiere decir que este medicamento se compraba directamente desde las farmacias de los hospitales del sector público sin pasar por un procedimiento de subasta inversa, porque supuestamente era el mejor medicamento disponible en ese momento. Pero claro, la gravedad es esa, que producto de lo que te comentaba Daniel, justamente nosotros también iniciamos una solicitud directamente con el ARSA para que haga una revisión del dossier técnico. Cuando ellos hacen esta revisión, estamos hablando del mes de mayo del 2023, llegan a la conclusión de que no solo eran estos documentos que el tribunal había advertido, sino que faltaban muchísimos más documentos en el dossier técnico. O sea, la misma ARSA reconoce que no se había cumplido todo el procedimiento. Es correcto. Exactamente. Es más, y es tan grave este tema porque obviamente se entendería en ese sentido, y eso es lo que yo quiero posicionar y la fundación quiere posicionar, que nunca debió tener el registro sanitario, porque no se cumplieron requisitos mínimos. Sin embargo, lo que se procedió fue en ese momento a una suspensión que tristemente fue también levantada por otro juez de la Unidad Judicial de Quevedo, en este caso el juez de apellido Cedeño Hablich, y él dictaminó unas locuras. Porque yo quiero posicionar esto, dictaminó que no hay manera de, mediante un trámite administrativo, revisar ese registro sanitario. Segundo, que se autoricen todas las liberaciones de lotes de este medicamento. Esto, un paréntesis, como es un medicamento biológico que necesita toda una serie de requisitos adicionales, las liberaciones de lotes se hacen una a una con cumplimiento de requisitos adicionales que tampoco cumplió este medicamento. Porque hubo esta
muy objetable y discutible orden judicial permitiendo esto. Entonces, en un tiempo récord estuvimos en el sistema público abarrotados, mejor dicho, muy bien provisionados. Ustedes deben saber lo complicado que es el tema de un abastecimiento de medicamentos. No, en tiempo récord todas las farmacias de los había hospitales más medicamentos que pacientes que necesiten. Así, más o menos. Así normalmente como se dice morochamente. Y esto era lo que más nos preocupaba porque comenzamos a identificar algún tipo de interés perverso o ilegal con respecto al hecho de retirarle definitivamente a un medicamento un registro sanitario que nunca debió obtener. Ya, y después de esto, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, un poco quiero enfatizar también, ¿no? Ya estamos hablando de dos acciones de protección que se sustancian en la misma unidad judicial penal de Quevedo, una en contra de las medidas cautelares de suspensión que emitió el Tribunal de Garantías Penales y la segunda en contra de este proceso de revisión que inició la ARSA. ¿Ya? Entonces aquí... O sea, ARSA no hagan nada. Exactamente. Ustedes la Agencia de Regulación y Control, pero no, por favor no controlen. No controlen, y que no se le ocurra revocar el registro sanitario y liberen de los lotes del producto para que ya comience a suministrarse, incluso pasando por alto estos requisitos adicionales a los que se refiere Fernando. Entonces es una aberración jurídica y ahí incluso denota justamente ese sesgo, esa parcialidad y esa arbitrariedad por parte de este segundo juez, ¿no es cierto? Entonces, claro, ya estábamos hablando de dos sentencias de la misma unidad que exigían la rehabilitación de este registro sanitario y la liberación de los lotes. Lo peor de todo es que los jueces que emiten estas sentencias irregulares, arbitrarias y corruptas, creo que hay que decir las cosas por su nombre, son los más incisivos, porque ellos comienzan a aplicar multas compulsivas en contra del director ejecutivo del ARSA, diciéndole, si usted no libera el producto, si usted no rehabilita el registro sanitario, le ponemos una multa compulsiva progresiva. ¿No es cierto? Entonces, ahí también comienzan a existir este tipo de presiones y más bien acá el Tribunal de Garantías Penales no adoptaba ningún tipo de esas medidas. ¿Sí? Lo único que dijo en primera instancia el tribunal es que desconocía esas sentencias porque son arbitrarias y también exigía el cumplimiento de sus medidas cautelares a pesar de no adoptar medidas tan severas como estas multas. Entonces, ahí se va configurando justamente esta contradicción de sentencias, ¿no es cierto? La ARSA decía, supuestamente, estoy atada de manos porque no sé a quién obedecer. Tenemos una disposición acá en Quito, pero también tengo dos sentencias de Quevedo que incluso bajo pena de imponerme las multas, me exige el cumplimiento de lo que han dispuesto los jueces. Entonces ahí nosotros promovimos justamente una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional para que la Corte zanje esta contradicción de sentencias que había y eso fue lo que pasó. La Corte, en la medida de lo posible, le dio un tratamiento prioritario a este tema porque justamente argumentábamos que es una amenaza para la salud pública que está en juego y en riesgo, más bien dicho, la vida de los pacientes, la salud de pacientes en condición de vulnerabilidad y en un plazo de 7 u 8 meses la Corte se pronunció, dejó vigente las medidas cautelares de aquí en Quito, dejó sin efecto las sentencias de los jueces de Quevedo, incluso declaró el error inexcusable que es la antesala para que se les destituya a estos malos funcionarios y también solicitó a Fiscalía que se les investigue por presunto delito de prevaricato. Entonces todo eso se configuró a través del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Uno creería que hasta ahí el tema ya queda saldado, que todo está bastante claro, pero no, la sentencia de la Corte Constitucional en este país y en este caso en concreto no es la panacea. Todavía estamos lejos de eso y te digo por qué, porque al final del día la Corte dice queda vigente las medidas de suspensión. ¿Cuál es el riesgo que estamos enfrentando ahora? Que en vista de que todas de estas irregularidades e inconsistencias que se han dado, estamos ahorita exigiendo que se cancele definitivamente el producto. ¿De acuerdo? Es una petición que estamos presentando de forma reiterada al director ejecutivo de la ARSA y sustentando la misma normativa. La norma dice, cuando un registro sanitario incumple con uno de los requisitos en su dossier, la consecuencia jurídica de eso es la cancelación definitiva. ¿De acuerdo? Hay una resolución incluso vigente de la ARSA que ya está por más de un año, que se adoptó justamente cuando se inició este proceso de revisión en mayo del 2023, que declara la suspensión de este registro sanitario y el mismo reglamento dice, cuando una suspensión está vigente por más de un año y no se ha podido arreglar el faltante o subsanar algún requisito del producto, lo que corresponde es la cancelación definitiva. Hemos ido a diferentes instancias, ¿no es cierto? Incluso porque no tenemos respuesta del ARSA. Hemos ido a la Asamblea Nacional, incluso la asambleísta Rosa Mayorga le hizo un requerimiento de información al director ejecutivo del ARSA. ¿Y qué es lo que nos sorprende? En estas preguntas que le plantea la asambleísta, el director reconoce que hay irregularidades en ese registro sanitario, reconoce que hay esta evaluación
del dossier que ratifica que se incumplieron requisitos fundamentales como el archivo maestro del plasma, estudios clínicos, estudios no clínicos, certificaciones de buenas prácticas. Todo eso no tiene este medicamento. Y en la pregunta relacionada con la cancelación definitiva, la asambleísta le dice, ¿van a proceder con la cancelación definitiva? El director ejecutivo dice, no hay mérito para proceder con la cancelación definitiva. Bueno, todo esto suena incluso bastante entretenido. Si no fuera porque está en juego y en riesgo la salud de los pacientes y las pacientes, porque ustedes se han mantenido en todo caso ocupados, ¿no? Y resulta interesante escuchar cómo se activa un mecanismo, otro recurso y por allá aparece otro, o sea, todo un capítulo de esas series de abogacía internacional. Si no fuera porque aquí estamos hablando de la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas y de que están en riesgo de tener un medicamento que les pueda, si no tiene todas las regulaciones, los requisitos, me imagino que no debe ser bueno, ¿no? Exacto, Sofía, y eso es lo que yo quiero posicionar también a los que a las personas que nos están escuchando y a todo el público que nos puede ver también. A ver, esto se resume en una cuestión sencillísima. Desde mayo del 2023, la agencia que está encargada de verificar y darnos la calidad, eficacia de los medicamentos y de todo lo que consumimos nosotros, conoce que un medicamento muy delicado, no cumplió con los requisitos. No lo decimos nosotros, son documentaciones propias que han emitido mediante resoluciones la ARSA. Quiere decir que desde ese mes de mayo del 2023, la agencia ha preferido cuidarse de multas que velar por la salud de los ecuatorianos. Ha preferido que se experimente con un medicamento que no cumple con las condiciones mínimas de nuestra legislación, que lastimosamente no solo lo reciben pacientes con inmunodeficiencias, pacientes pediátricos con enfermedades autoinmunes, gente que está luchando con cáncer, gente que está luchando para poder adaptarse a un trasplante. Todo ese es el universo que recibe este tipo de medicamentos. Y la agencia, a pesar de eso, no ha hecho nada. Esa falta de accionar, esa falta de acción efectiva es la que a nosotros nos viene preocupando, porque vemos que los intereses por mantener este medicamento todavía en un estatus activo sobrepasan el deber legítimo que tienen las instituciones del Estado y los funcionarios de precautelar por la salud de los ecuatorianos. Quiere decir que no están haciendo su trabajo. Porque entiendo que debería desde el ARSA también determinarse responsabilidades de quienes incumplieron y otorgaron este registro sanitario sin cumplir todos los requisitos. Exactamente. Y esa investigación interna no se ha hecho. Esa investigación no se ha hecho, a pesar de que ya el caso, por las sentencias que nosotros hemos obtenido a nivel del Tribunal de Garantías Penales y también de la Corte Constitucional, se ha dispuesto que se derive a la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía. Los avances en ese sentido no... En los tres procesos de esta fiscalía. Solamente para culminar, ¿este medicamento se llegó a suministrar a los pacientes? Que sí, claro. Y tenemos eventos adversos de pacientes de nuestra fundación. Hemos reportado con hojas amarillas, que es el mecanismo formal para reportar los eventos adversos, y nos dicen, son eventos normales de la administración, son efectos secundarios. O sea, la ARSA, en este caso es que es ilógico, se divide, ¿no? Mientras por un lado ratifica que no se cumplieron requisitos mínimos, por otros lados trata de justificar los eventos adversos de un medicamento de este tipo, con el que se ha experimentado en personas. Y solamente, bueno, para dejar constancia, sí quisiera que nos ayuden con esta causa realmente. Quisiera que por favor le hagan un seguimiento a esta causa, incluso si le pueden invitar al director ejecutivo de la ARSA y que dé cuenta por qué no se procede con la cancelación definitiva, cuando más aún existe normativa que le obliga, ¿no es cierto?, a la ARSA a adoptar esta medida de cancelación definitiva, que explique por qué, pero de forma documentada y razonada, que no diga de forma escueta que no hay mérito, no hay la documentación necesaria para adoptar esta medida. Sería bueno darle seguimiento a este caso. Vamos a intentarlo, pero si a un asambleísta le responden eso, imagínense nosotros, pues, ¿qué nos van a decir? Sin duda que es nuestra responsabilidad contrastar y buscar esa respuesta del ARSA, pero asimismo hemos pedido información sobre hasta las salsas de tomate con plomo y nunca hay respuesta. Siempre hay este espíritu de cuerpo también que se hace para proteger pues las decisiones que han tomado, aunque sean cuestionadas también, como en este caso. Claro, el problema es que sí son vehementes y muy determinantes con las salsas de tomate, con los chifas, ahí sí no les pesa la mano, pero en este caso con una farmacéutica parece que hay otras implicaciones. Porque estamos hablando de tratamientos que a un paciente le pueden representar de 10 a 15 mil dólares mensuales de por vida. Entonces, la cantidad de dinero y de intereses económicos con la venta de un tipo de este medicamento
son muy altos, y eso es lo que lastimosamente nos deja este pésimo sabor de boca, porque claramente entendemos por dónde van los intereses y las cosas que están sucediendo a pretexto de la salud de un montón de ecuatorianos que no tienen otra cuestión que confiar en el sistema público de salud. Gravísimo, la verdad, lo que nos cuentan, este reclamo por este medicamento con este registro sanitario irregular, y que no lo dicen ni siquiera los abogados, sino lo dice la misma ARCSA, que ha reconocido que no ha cumplido. Daniel de la Vega, abogado de la Fundación PIDE, y Fernando Moncayo, también abogado de la Fundación, que también atiende a pacientes con inmunodeficiencias primarias del Ecuador. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Estamos de regreso. Bueno, el día de ayer lastimosamente estuvimos siguiendo esta información sobre el siniestro de tránsito en la autopista General Rumiñahui en el Puente 8. La Gaby Cruz ya está con nosotros acá en la radio precisamente para comentar un poco sobre este y otros temas que nos interesa ponerlos a discusión también de la ciudadanía, mi Gaby. Mi Sofi, buen día amigos y amigas de las Guarmis, y pues claro, no queríamos dejar de hablar de este tema tan importante y bueno, lamentable también, porque las tragedias en las vías de nuestro país dejan saldos mortales imposibles de reponer, por supuesto, y recordemos que la madrugada de ayer este siniestro de tránsito acabó con la vida del futbolista Roberto Cabezas y también del ciudadano Víctor Charcopa Nazareno, y bueno, también otros 3 heridos, y este accidente registrado en el sector del Puente 8 de la autopista General Rumiñahui dejó, como les mencionamos, estas 3 personas heridas que están todavía con pronóstico reservado, y entre ellas el mediocampista de Liga Deportiva Universitaria, Marco Angulo. Y bueno, las estadísticas, ¿no?, que nos menciona la Agencia Metropolitana de Tránsito, de enero a septiembre de este año, pues hubo 2.823 siniestros de tránsito que dejaron 236 fallecidos y 1.736 personas lesionadas. Aquí estamos hablando de fallecidos in situ, en el sitio del accidente. Las cifras son mayores porque hay personas que fallecen luego al llegar a las casas de salud. La cifra de siniestros de 2024 creció un 2% respecto al mismo periodo en el año 2023, que tuvo 2.769 siniestros registrados. Estos siniestros del 2023 dejaron 244 fallecidos y 1.807 personas lesionadas. Para intentar disminuir los siniestros viales, pues desde julio el municipio de Quito implementó estos controles de velocidad preventivos y sancionatorios, y el objetivo es que los conductores no vayan en exceso de velocidad en las vías principales de la capital, y bueno, también como en algunos casos, pues que no manejen bajo los efectos de sustancias, bajo el alcohol o con los celulares en la mano. Todo esto es lo que se quiere evitar con estos controles de velocidad preventivos. Pero no nos gusta, hay que decirlo también, ¿no? Ser honestos. No nos gustan los controles, nos parece demasiado que se controle la velocidad, por ejemplo, en una zona de escuelas donde hay centros escolares, nos parece como demasiado. ¿Cómo nos van a pedir que vayamos a 20, a 30 kilómetros por hora? Queremos ir a 40, a 50 en zonas donde niños pequeñitos están cruzando las calles. Las causas de los siniestros en el 2024, según la data vial del municipio de Quito, pues el 41% de los siniestros de tránsito fueron por choque, 19 fueron estrellamientos, 14 atípicos, dice, el 11% se dio por atropellamiento, el 7% por pérdida de carril y el 4% por colisión. Además, en 42% de los choques estuvieron involucrados motocicletas, en un 29% de los casos también hubo peatones, en 17% de accidentes hubo automóviles, en 7% hubo otros medios y en el 2% buses. Y también en un otro 2% estuvieron camiones. Estos son los datos importantes. También hay que analizar la incidencia de los siniestros viales, ¿no? Y es que, bueno, también repasar qué pasa en este caso con las personas involucradas en el siniestro del día de ayer, tras el siniestro de la mañana de este lunes, en el que una persona murió, bien decíamos, y 4 resultaron heridas, bueno, 2 personas fallecidas, ¿no? Y 3 heridos. La Liga Deportiva Universitaria confirmó que el futbolista de 24 años, Marco Angulo, estuvo dentro del automóvil
motor siniestrado en la autopista General Rumiñahui. Y pues él fue trasladado a una casa de salud. El día de ayer también tuvo varias intervenciones quirúrgicas y todavía su pronóstico es reservado. Y lamentablemente no es el primer accidente de tránsito en el cual está involucrado este futbolista, porque ya estuvo también en uno en el 2022. Eso fue en noviembre, en el kilómetro 14 de la vía La Costa en Guayaquil. En aquella ocasión también se lamentó la pérdida de una vida y también Marco, en ese entonces jugador del Independiente, pues fue deslindado de toda responsabilidad. Pero lamentablemente hay que decirlo, en estos accidentes se encuentran, ¿no? En este accidente se encontró botellas de licor en el auto. En el del 2022 también fue similar, o también fue por el exceso de velocidad. Así que es también analizar este lado, ¿no? Que es mucha responsabilidad de nosotros. Sin duda, ¿no? Mira la hora que se dio este siniestro vial también. Se ignoró toda la señalización preventiva, porque esa calle estaba cerrada, pero fueron a toda velocidad, lastimosamente hasta impactarse con esta viga que había sido pues puesta ahí para poder iniciar unos trabajos también en este sector. Entonces sí es muy triste tener que hoy lamentar la muerte de jóvenes, de hablar de el involucramiento de también este otro deportista, ¿no? Pero también el día de ayer, pues obviamente nuestra solidaridad, nuestro abrazo con la familia de Roberto Cabezas, ¿no? Porque fue quien perdió la vida en este choque, que también dejó herido al mediocampista del Ligo Marco Angulo. El fútbol ecuatoriano, dicen, se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de Roberto Cabezas, futbolista del Club Independiente Juniors, quien perdió la vida en este siniestro de tránsito, que también involucró, como lo habíamos dicho, a Marco Angulo, alrededor de las 4 de la mañana en la autopista General Rumiñahui, ¿no? Ajá, y según el teniente coronel Carlos Semblante, subdirector de la Dirección Nacional de Tránsito, Cabezas, de 22 años, era el conductor del vehículo en el que viajaban estas 5 personas, y además de Cabezas, también este accidente, como ya lo mencionamos, dejó otro fallecido, Víctor Charcopa Nazareno, y mientras que las otras personas resultaron heridas, están en algunas casas de salud de la capital y todavía con pronóstico reservado. Pues también es lo que les mencionábamos de Angulo, sufrió heridas muy graves, ha sido intervenido ya quirúrgicamente y pues se espera que su cuadro mejore, que es lo que todos piden, ¿no? Pero lamentablemente de Roberto Cabezas, lo que se menciona ya, pues él falleció, este futuro ya truncado, lateral izquierdo en el fútbol ecuatoriano, y había sido también parte fundamental del equipo con el que ganó la Copa Libertadores Sub-20 por aquel 2020, y también compartiendo equipo con Marco Angulo, y tan solo con 22 años, pues él estaba vinculado al equipo de la Serie B y había integrado la selección ecuatoriana, la TRI Sub-17, y participó en el Sudamericano de 2019 y en el Mundial Juvenil del mismo año en Brasil. Hay condolencias, por ejemplo, del Independiente. Dice: la familia de Independiente del Valle expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Roberto Cabezas, jugador de nuestro equipo filial Independiente Juniors. Mucha fuerza y paz a su familia. Lo mismo la Liga Deportiva Oficial dice en nota de pesar, la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria expresa la nota de pesar ante el fallecimiento de Roberto Cabezas. El Deportivo Quito también se dicen muy golpeados, paz en la tumba de Roberto Cabezas. Por último, el Atlético Huila, la familia Atlético Huila expresó también su nota de pesar ante el fallecimiento de Roberto Cabezas, ¿no? Y así, sin duda, hay que lamentar la muerte, el fallecimiento de un chico joven que tenía quizá mucho por vivir y mucho por jugar también, ¿no? Es un futuro truncado que lamentamos muchísimo. Lecciones que se nos quedan, que ojalá y las aprendamos. Este país necesita pues pensarse como un país más pacífico también en las vías. Necesitamos hablar de la pacificación de nuestras vías urgentemente, y eso implica que asumamos la responsabilidad seria de que no se puede consumir alcohol y luego
coger un auto, coger un volante, ¿no? Esta es una fórmula muy trágica, una fórmula que lleva a que se experimenten momentos de tristeza, momentos muy dolorosos que nadie se los merece y pues dicen nadie sale a matar con el volante frente a un volante, sin embargo cuando no tomas en cuenta todos los riesgos, pues terminas provocando tu propia muerte o provocando la muerte de otras personas y esto no se puede desconocer, es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Así es, y también no pensar que estas medidas preventivas, sancionatorias son en contra de nosotros o por buscar otros motivos, simplemente es porque tenemos mucha responsabilidad en las vías como conductores, como peatones, transeúntes. Realmente es una responsabilidad compartida y qué importante es tener en cuenta esto y no pensar lo que nos están haciendo esto por cualquier motivo, sino que simplemente son medidas que hoy en día se deben adoptar para evitar que estas tragedias sigan ocurriendo en nuestras vías. 10 de la mañana con 4 minutos, vamos a hacer una cortísima pausa y de regreso estamos ya con María Fernanda Andrade, ella es psicóloga y pues vamos a hablar acerca de los impactos psicológicos del machismo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras vidas. Regresamos enseguida. María Fernanda Andrade está hoy con nosotros a través de la vía telemática porque, bueno, no está acá en el país, pero siempre la hemos tenido por acá en vivo y nos da gusto saludarla. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de estar acá, de compartir. Qué bueno saludarte y pues bueno, el tema planteado quisiera que nos hagas una pequeña introducción, ¿no? Primero creo que siempre sí es necesario porque quizá a pesar de que se nombra todos los días, por lo menos desde este espacio hay mucha gente que se le va a entender un poco qué es el machismo. Por supuesto que sí, mi querida Sofi. Primero es importante definir qué es el machismo, ¿no? Como tú dices, estamos hablando mucho y a veces también confundimos la palabra machismo con misoginia, con patriarcado, ¿no? El machismo es un conjunto de comportamientos, pueden ser comportamientos explícitos o también simbólicos, ¿verdad? Pueden ser también pequeños comportamientos agresivos o violentos que son más pasivos, ¿no? Son creencias, son prácticas que tenemos en el día a día que discriminan a las mujeres, que discriminan su pensamiento, su forma de ser, de vestir, de actuar, sus ideales, ¿no? Y que promueven la idea de que los hombres de alguna manera son superiores a las mujeres. Entonces, a veces nosotros tenemos, digamos, este conflicto de pensar que una persona machista es una persona que golpea o que insulta a alguien solamente. Sí es machismo eso, cuando un hombre hace eso con una mujer, pero también hay otras formas de invalidar el pensamiento de las mujeres, ¿no? Hay formas sistemáticas, hay formas culturales que con el tiempo, institucionalmente, a través justamente del patriarcado, que es este sistema que ensalza, que enarbola siempre las lógicas del padre, de la autoridad masculina, por sobre todo el sistema, ¿no? Siempre hay que tener una mente masculina o un papá que esté arriba de nosotros, ¿no? Nosotras. Entonces, hay diferentes tipos de conductas machistas, hay cuestiones que están muy arraigadas en la cultura y la cultura normalmente proviene de patrones religiosos, ¿verdad? Uh-huh. Así como en la cultura judeo-cristiana siempre hay, son los hombres los que tienen el poder, son los hombres los que están arriba, los que son autoridades, también dentro de nuestra familia, dentro de nuestro sistema, ¿no? Hay personas que siempre dominan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con las mujeres? Como es un sistema machista, a las mujeres muchas veces nos toca adaptarnos, ajustarnos, aceptar muchas veces cuáles son esas condiciones, ¿no? Con el tiempo creo que, y con las luchas de muchas mujeres en todas las partes del mundo, no es solo una cuestión, digamos, no es solo una cuestión de una actitud de rebeldía de ciertas personas. Yo creo que ha sido una necesidad de abrirnos paso las mujeres y de comenzar a hablar y de comenzar a tener nuestro sitio de justicia. Hemos logrado algunas cosas, ¿no? Y que se nos ponga atención, que podamos tener voz y voto, que podamos participar paritariamente en ciertos procesos, en ciertas cosas. Pero el problema es que esta violencia sistemática, patriarcal, también la vivimos dentro de casa, ¿no es cierto? O a veces desde casa la empezamos a vivenciar. Cuando, por ejemplo, en la educación, madres y padres, porque convengamos de que
El machismo también es un rasgo que está presente en los dos géneros, ¿no? Cuando papá y mamá de pronto empiezan a criar hijos, a educar hijos, a veces se ven ciertas desigualdades, ¿no? Como que damos más prerrogativas, más permiso, más licencia a hombres para equivocarse, para hacer cosas que van en desmedro incluso de la moral, de los consensos morales de la sociedad, ¿no? Y a las mujeres, en cambio, se nos pide que seamos recatadas, conscientes de todo, que hagamos los roles típicos de una mujer, ¿verdad? Cocina, casa, sobre todo cuidados. A las mujeres se nos ha transferido, se nos ha heredado y se nos implica siempre de alguna manera, de una manera con mucha presión de que tenemos que ser las personas que cuidan a todos, a la familia, a los hijos, al sistema, tenemos que servir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con el tiempo sí, hemos salido adelante, hemos llegado a ser autónomos, hemos llegado a, obviamente, querer independizarnos. La primera fase de la independencia, obviamente, es la parte económica, poder liberarnos, poder ser autónomas, ¿no? Claro, salimos a trabajar, entramos en un mercado laboral, pero ahí empieza este doble problema para nosotras, ¿no? Que es entrar a otro mercado, digamos, otro espacio en el que también vivimos injusticias. Hay brechas laborales grandes todavía. Los hombres aspiran más salarialmente que las mujeres estando en el mismo rol, en el mismo estatus, ¿no? Laboral. Y aparte tenemos que enfrentarnos el machismo simbólico, el machismo estatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas van haciendo que se sume la preocupación, que se sume el estrés en las mujeres, ¿verdad? El machismo de Estado nosotros vemos en todas partes, por ejemplo, en las políticas de salud pública. Vemos, por ejemplo, cómo se nos ha hecho parir a las mujeres, muchas veces con dolor. Todavía en algunos países está prohibida la epidural, ¿no? Por ejemplo, esto es una cuestión así, los salarios, las preferencias en las instituciones públicas. Hay un montón de ejemplos de machismo dentro del Estado, porque es patriarcal aparte, ¿no? La mayoría de gente que es autoridad en todas las naciones del mundo son hombres todavía, ¿no? Entonces, creo que es importante también darnos cuenta que de pronto se vuelve desigual la competencia, ¿no? Los hombres siempre van a tener mayor preferencia por muchas cosas. A las mujeres embarazadas, aún a pesar de las leyes, se les discrimina, se les relega, se les despide muchas veces, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que pueden hacer que la vida de las mujeres sea difícil. El momento que estamos nosotros cuidando la casa, las madres de familia, por ejemplo, y más aún las madres solteras de casa, tienen que salir a trabajar, hacen doble trabajo, ¿verdad? En la casa y afuera, en este mercado injusto. Y convengamos también que nosotros vivimos machismo a diario en las calles, ¿no? En el sistema en general, en el trato de las mujeres. Así que todo esto provoca muchas desigualdades y dependiendo de cómo sea la dinámica, el constructo, la historia familiar, nos va a afectar en diferentes formas, ¿no? Creo que lo principal es decir que en muchos momentos de la vida, en la historia de una mujer, hay estados en los que pensamos que se nos ha anulado, que no somos escuchadas, que se nos ha abandonado o se nos ha maltratado. Acordémonos que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y 4 mujeres de 10 han sufrido violencia de tipo sexual. Entonces, es acoso o abuso sexual como tal, ¿no? María Fernanda, entonces, justo quería consultarte porque tú mencionas que el tema del machismo está muy arraigado todavía culturalmente hablando y sin duda esto pues sí, lamentablemente aún se fomenta, ¿no? En la base de la sociedad como es en las familias a veces y hay que decirlo, no es un tema solo de que los hombres lo hacen, vemos también estos comportamientos machistas incluso desde las mujeres, ¿no? Desde igual los vínculos familiares, desde la familia, desde que somos pequeñas, evidenciamos este tipo de machismos. Entonces, ¿cómo podemos primero darnos cuenta, ¿no? De este tipo de comportamientos desde la familia para empezar a combatirlos y cómo también hablarlo en familia, porque a veces también se vuelve muy complejo hablar de este tema por el mismo hecho de que tú mencionas a veces o lo minimizan, viene desde el lado de una mujer o de un hombre que minimizan este tema y dicen no, vamos a hablar de esto. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ¿cómo darnos cuenta de estos machismos que se generan desde la familia y cómo empezar a combatirlos?
Claro que sí. Pienso que es importante, como tú dices, hacer una observación más crítica de las cosas, ¿verdad? Y, y me parece que a veces se teoriza mucho, ¿no? Ujú. Sobre qué es lo que se debería hacer, qué es lo que debería pasar. Yo creo que el primer indicador es cómo nos estamos sintiendo las personas. Por lo general, sí se siente cuando uno es relegado, cuando no hay Ujú. igualdad en una casa, ¿verdad? Por ejemplo, una de las señales es que vemos que hay polarización de los roles y de los estereotipos de género, ¿no? Cuando las mujeres se tienen que dedicar solo a unas cuestiones y los hombres a otras, solo al tema de la provisión, de proveer cosas para la familia, de la fuerza y así también darles preferencia, más comida, el tiempo que ellos necesiten para sus ocios y sus Claro. recreaciones. Las mujeres más tienen que estar en la casa, ¿no? Entonces, Levanta cuestiones. los pies para limpiar mientras ve el fútbol, por ejemplo. Exacto, esta comodidad, ¿no? Cuando no hay un equilibrio en los roles, en las Ujú. funciones dentro del hogar, ¿no? Ujú. Entonces, por lo general, esta lógica viene de que, claro, el hombre siempre ha sido el que ha proveído, ¿no? O sea, provee el alimento, el ingreso familiar. Entonces, como él viene cansado, todos hay que servirle. Esta es una cuestión que ha sido histórica, tradicional, ¿verdad? Pero los tiempos han cambiado. Las mujeres tenemos ya doble o triple actividad en el día, Ujú. sobre todo en el mundo moderno, en el mundo capitalista, en el mundo de competencia de las ciudades grandes. Hablemos de eso también, ¿no? Porque todavía siguen existiendo otro tipo de lógicas familiares. Entonces, yo creo que es importante hacer conciencia de estas cosas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va pasando? La mujer va perdiendo voz, la mujer va perdiendo fortaleza, va a dejar de creer en sí misma, su autoestima Ujú. va a reducir definitivamente y muchas veces no va a encontrar la compañía o el apoyo o este aliado en otras mujeres porque hay mujeres que están subsumidas en esta lógica, Ujú. ¿no? Ujú. Como que creen que es normal. Entonces, creo que, bueno, aparte entendemos cuáles son los tipos de maltrato directo, ¿no? La Ujú. prepotencia de los hombres hacia las mujeres, la discriminación y el aislamiento de las personas o de las mujeres que no se comportan como deberían comportarse. Y esto se ve incluso en sociedades de estratos altos, ¿no? O sea, la persona que debe mantener la imagen de la familia como pulcra, impoluta, ¿no? Que no debe fallar nunca. Y esto es muy importante. Las mujeres necesitamos liberarnos también, porque hemos reprimido por años. Es una cadena que llevamos desde nuestras ancestras, de esto de callarnos, de sentir culpa, de sentir vergüenza, ¿no? Cuando notamos que nosotros estamos rebasadas de estas emociones negativas, creo que sí es importante empezar a hacer acciones. A veces es muy difícil tomar la rienda por sí solas. Hay personas que sí han tenido el chance, por ejemplo, de poder físicamente alejarse del Ujú. grupo de opresión, que es la familia, ¿no? Claro. Pero todas tenemos ese chance. Pero es Así, complejo también, María Fernanda, lo que tú dices, ¿no? Porque primero estás hablando de que hay un impacto psicológico en la percepción de sí mismo, en las mujeres, en la autoestima, pero también hay efectos psicológicos en los hombres y en las mujeres en distinta forma, ¿no? Entonces, un poco como tú lo, lo medirías en torno también a de pronto a los casos que has podido analizar sobre cuál es el impacto que te dice que tiene una mujer y cuál es el impacto que te dice que tienen los hombres de la familia, si es que les interesa solucionarlo, ¿no? Porque quizá hay quienes pues lo han normalizado tanto que ya no quieren hacer nada al respecto. así es. Yo creo que hay muchas etapas en las que las mujeres tienen esta decisión de no continuar con siendo víctimas de un maltrato, ¿no? Uh-huh. Que puede ser directo o indirecto. Y puede ser cuando se convierten en madres. Y así también los hombres, por lo general, cuando han tenido ya una evolución, han tenido algún proceso de deconstrucción, ¿no? La deconstrucción no necesariamente es destrucción de patrones. La destrucción es el análisis por pasos, por capas para ir hacia un nuevo entendimiento de algo, para Uh-huh. poco a poco romper un patrón. Entonces, a veces la vida en la actualidad nos ha dado chance de poder pensarnos de otra manera, ¿no es cierto? De que cambien un poco los roles, de entender, por ejemplo, que la feminización de la cultura, como la decían antes en Suiza, en Europa,
que es ahora lo que llaman las nuevas masculinidades, ¿no? Que no son graves, que el hecho de que un hombre se encuentre con su lado sensible, con su lado de cuidado también hacia la familia, hacia los hijos, las hijas, es algo natural también, es algo simplemente que ha estado enquistado, que no ha estado siendo evolucionado, fortalecido, educado, cultivado en los hombres, pero que sí son capaces de hacer esto, ¿no? Entonces, muchas veces en la familia las mujeres lo que hacen es buscarse o identificar aliadas, ¿verdad? Que puedan que puedan entender el caso. Entonces, muchas veces ha sido una tía o en otro caso una vecina, una amiga, una compañera. Lo importante es confiar también en nosotras. Y ahí es cuando viene toda esta idea de que plantea el feminismo, ¿no? De la sororidad, que la sororidad yo creo que son dos cosas. Yo sí creo que es una cosa natural. Muchas veces desde pequeñas nosotros somos capaces de identificarnos con un gesto, con una sonrisa, con algo que alguien está pidiendo ayuda, que alguien te necesita, que puedes hacer algo por tu par, ¿no? Por tu amiga, por tu hermana, por tu compañera, pero también es una actitud, una acción política. Todos somos seres políticos, ¿no? Entonces, el hecho de provocar justicia en una conversación, cuando a alguien se le hace callar, cuando alguien alza la voz en una conversación, sí somos capaces de nosotros de interrumpir eso, de nosotros dar un comentario. Son pequeños cambios, así como hay micromachismos, también hay microacciones feministas, ¿no? Porque es lo que decía Rita Segato, ¿no? No es necesario para ser feminista ser un activista o ser una política nombrada con ser alguna dignidad, sino es hacer unas pequeñas revoluciones en cada palabra, en cada acto, retirándose, por ejemplo, de una reunión, ¿no? Son cuestiones políticas muy, muy fuertes. Entonces, las afectaciones en psicología son muy diversas. Lo que yo he tratado mucho con mujeres, sobre todo, es personas que ya en la edad adulta, ya siendo abuelas incluso, han llegado con enfermedades, con rasgos ya, con síntomas, con cuestiones psicosomáticas fuertes, porque han tenido que soportar muchísimos años, décadas de maltrato, de estos patrones machistas, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres muy enfermas, en realidad, porque ya están enfermas, con un cáncer se han acercado a esto, ¿no? Porque han entendido que el mal viene de una cuestión diaria, frecuente, sistemática, estructural, algo que en donde no había forma de salir. Por ejemplo, sus suegras, sus cuñadas, su propia mamá defendían el exceso, el machismo del hombre, ¿no? Entonces, sí es importante mirar también que, como ustedes también decían, es una cuestión difícil, ¿no? No se trata de mujer, libérate, rompe las cadenas, o sea, nos encantaría, pero las cuestiones reales, las condiciones reales no nos los permiten. Y eso no pasa solamente con las personas de estratos sociales bajos, de bajos ingresos, ¿no? Ahora que en el país estamos viviendo una pobreza extrema jamás vista antes, es peor, imagínense cómo están pasando las personas ahí, ¿no? Y la violencia de género, los más afectados también, o sea, indirectamente, pero con afectaciones psicológicas muy fuertes son los niños, las niñas y las familias, ¿no? Entonces también una mujer tiene que estresarse por eso, imagínense cuánta carga tenemos, ¿no? De todo lo que absorben los niños y las niñas, de todo lo que están normalizando, digamos, ¿no? Porque, ojo, hay muchas veces que las actitudes machistas, como decía al principio, son una hegemonía. Entonces, hay veces que incluso se hace alienación parental. O sea, como el hombre, por lo general, o la cultura femenina es la que prima o debe primar. Entonces, debería un niño o una niña defender eso. Y muchas veces pasa, ¿no? Que los niños y las niñas dicen, ah, yo le prefiero a mi papá hombre, ¿no? Porque él no es el que me está corrigiendo, no es el que me está pidiendo que le obedezca, no me pone las reglas. Mi papá es el cool, es el chévere de los fines de semana, que me lleva a jugar al centro comercial a comer todas las golosinas que yo quiero, ¿no? Entonces ahí se da otro desequilibrio. Y por lo general, esas son las pacientes también que hay muy comúnmente dentro de en psicología clínica, ¿no? Las mamás que dicen desesperadas, pero yo estoy dando de más y mi hijo no me reconoce y no me ama. Claro. Es duro, ¿no? Pensar en esto, ¿no? Pero también creo que es importante decir y concluir, nos quedan 2 minutos, María Fernanda, ¿cómo puede contribuir desde la psicología también a este cambio y en la superación del machismo en la sociedad? ¿Y cómo sería esta sociedad sin machismo en el que una sociedad distinta en la que podamos ser quienes queramos ser, desarrollar nuestros sueños, vivir más pacíficamente? Me parece que una de las primeras cosas es el desarrollo en la comunidad.
es decir, identificar mujeres y poder aliarnos las mujeres para hacer un desarrollo comunitario conjunto, para poder trabajar en iniciativas, por ejemplo, estas cadenas, estas propuestas de emprendimientos de autonomía entre grupos de mujeres, ha ayudado mucho a salir adelante la economía de la gente, ¿no? A nivel terapéutico sí es importante recurrir a grupos de encuentro, a grupos de apoyo, en el que las mujeres nos encontremos. Yo creo que últimamente no tenemos muchos medios económicos, medios financieros, pero sí podemos empezar con estas propuestas justamente de esta economía solidaria para poder entre nosotros acompañarnos, ¿no? Esto es parte de la psicología también comunitaria, ¿no? Dentro de la psicología clínica creo que sí es importante poder acceder a terapia psicológica. O sea, un encuentro personal con una profesional, con un profesional. Yo siempre digo que sí es importante tener la perspectiva de género. Entonces sí recomendaría que haya profesionales con perspectiva de género, ¿no? De género sensible, de diversidades también, para poder tener un acompañamiento. Porque si bien las condiciones de la vida, para que la gente sea feliz, para que tenga un buen vivir, son las estructurales, las políticas, lo sistemático, sí también puede ser una ayuda muy importante el caso personal, el caso individual. Sí es importante regresar a nosotros, no de una manera individual como nos lo dice la modernidad, no desde este egoísmo, sino de esta renuncia de seres funcionales del sistema más bien, ¿no? Y en cuanto a lo general, yo creo que sí es importante en la modernidad pensar que las mujeres no somos mercancías, porque ese es el problema de la modernidad capitalista. Ahora todo es una mercancía. Y pasa que hemos conseguido ya un montón de logros, de luchas sociales, pero el ritmo del capitalismo nos hace que los seres humanos seamos cosas, que seamos consumibles. Entonces, ¿de qué sirve tanta lucha, tanta evolución supuesta, tanta cosa que hemos logrado para terminar así, autoexplotándonos? ¿No? Qué fuerte. Por eso es que, claro, es un privilegio las mujeres, por ejemplo, que pueden tener el chance de amamantar a sus niños, de criarlos hasta los 3, 4 años, ahora, ¿no? Al menos en nuestro mundo capitalista de la vorágine de las ciudades grandes, ¿no? Es un privilegio poder hacer eso, pero entonces hay que buscar maneras revolucionarias de sí hacer eso. Esa es parte del feminismo también, ¿no? El feminismo, algunas personas equivocadamente creen que solamente es romper con todas las tradiciones, digamos. Pero tenemos un cuerpo, tenemos una sensibilidad, tenemos una historia también ancestral, consciente e inconsciente, a la que tenemos que hacerle honor también, ¿no? Y entonces es volvernos a pensar quiénes somos como mujeres y sentir que sí hay esperanza. Por ejemplo, la psicología clínica ayuda mucho, la terapia psicológica ayuda mucho. Si no es una cuestión pagada, hay fundaciones, si no los servicios públicos, pero yo creo que sí es importante acercarse a una atención personalizada. María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. María Fernanda Andrade, psicóloga, hablando de estos temas tan importantes como el machismo, ¿no? Y que debemos empezar a romper estos patrones, estas limitaciones que, como bien ella decía, empieza por uno mismo y así lo vamos a establecer en comunidad. Así es, porque ella mencionaba también que se trata de transgreder la norma y esto implica también ciertas dificultades en la convivencia, ¿no? Porque estás rompiendo lo que todo el mundo está normalizando. Entonces, definitivamente, este acompañamiento psicológico no está de más, es importante. María Fernanda Andrade, psicóloga, nos hablaba el día de hoy de este tema y pues ya abordaremos otros tantos con ella y con más profesionales que siempre nos regalan parte de su investigación, de su conocimiento, de su lucha también desde este espacio de las Warmis. Un abrazo fuerte para ustedes, ya nos vamos, nos despedimos. Y pero será bueno, hasta mañana. Sigan conectados a Radio Pichincha. Hasta mañana.